que vamos a hacer es comparar distintas secciones que trabajan con distintas teorías y ver cuál es la influencia de esto en los resultados. Es decir, vamos a tener 4 secciones, esas 4 que ven ahí, una circular maciza, una circular anular, un tubo y un IPN, donde estas 4 secciones tienen aproximadamente el mismo área. O sea, para justamente ver la eficiencia que tiene una sección, una forma, perdón, para ver la eficiencia de la forma, agarramos un área prácticamente igual y vamos a ver para una misma cantidad de área y por lo tanto para la misma cantidad de material, cuál es más eficiente para tomar una torsión. Ponemos un MT de 1 para hacer fácil las cuentas. Esto es la rigidez que tiene el material a 0, todos es el mismo material, mismo área, y justamente el valor de este diámetro más grande, pero con este espesor, y estos tubos, fuimos jugando para conseguir un área aproximadamente igual. Y para cada caso vamos a calcular tensiones y deformaciones. En realidad acá no estamos calculando deformaciones. O sea, esto se deforma, pero lo que vamos a calcular es curvatura, que está relacionada con la deformación, pero no es deformación, es curvatura. Y ver por qué una tensión y una curvatura me da más grande que otra. Así que viendo lo que vimos anterior, ¿cuál creen que va a ser la más eficiente de estas 4 secciones? ¿Cuál creen que va a ser la menos eficiente de estas 4 secciones? El IPN. El IPN, Lucas y creo que fue Alejandro, que me dijeron el IPN. ¿Y por qué el IPN? Porque hay que usar San Bernard porque no se puede hacer un camino cerrado para las tensiones. Claro, y como usamos Saint Venant, me va a quedar un bracito chiquito dentro del espesor y el IPN va a ser el menos eficiente. ¿Cuál le sigue después del IPN? En orden de menos eficiencia. Hace una encuesta por Zoom. Hacemos una encuesta por Zoom. ¿Qué tan fácil es hacer una encuesta por Zoom? ¿Lo podemos hacer en el momento? No, ni idea, no sé si se puede. Lucas dice el 3. ¿Podemos saber un por qué el 3? Yo creo que el 1. ¿Y se puede saber por qué el 1? Sí, porque en toda la parte más del centro las tensiones son pocas y eso no es eficiente. Hay mucho material. ¿Qué quiere decir son pocas? Estás más o menos por Que lo las correcto tensiones al son primer menores en el centro. Estoy pensando como... Es más o menos correcto lo que estás diciendo, no son las mejores palabras, porque si son chicas o no, en realidad las tensiones, te cambio la pregunta, si es menos eficiente el 1, ¿la tensión máxima va a ser más grande la del 1 o la del 2? Si es menos eficiente el 1, ¿cuál tiene tensiones más grandes? Y al menos Me imagino que el 2 tendrá más grandes las tensiones. El más eficiente tiene tensiones más grandes. Creo que Claro. Laura había tirado una respuesta. al revés, dije. ¿Y quién necesitamos a alguien que desempate? Se supone que las 2 secciones estas se calculan con Coulomb, ¿no? 1 y 2 vamos a usar Coulomb porque son circulares y anulares, sí. Bueno, si las 2 tienen el mismo radio,
por dar un ejemplo, te conviene usar la 2, porque tenés menos material. No tiene el mismo radio, ahí están los valores. Tiene el mismo área. No sé si te entendí bien. Tiene el mismo área, no el mismo radio. Ah, ok, entendí radio, disculpame. Las 4 secciones tienen aproximadamente la misma área. Estoy distraído porque estaba jugando justamente con la votación. Perdón. Entonces, la pregunta es, si el 1 es menos eficiente, no estoy diciendo que lo sea, pero si esta sección es menos eficiente que esta, si la 1 es menos eficiente, ¿cuál tiene mayor valor de tau para cierto MT? Uno, Lorenzo se empata, Lorenzo se alía con Laura y dice la 1. ¿Alguien puede decirme por qué? Mandé una votación por las dudas, por si alguien se distrajo como yo. Justamente la eficiencia de un perfil es que tan bajo pueden ser sus tensiones para cierto momento. O sea, yo estoy aplicando a todas las secciones el mismo momento torsor. Si le aplico a todas las secciones el mismo momento torsor, mayor eficiencia quiere decir que me genera menos tensiones. Eso es lo que yo quiero. Quiero menos tensiones. Tener más tensiones no es algo bueno. Justamente es algo malo. Las tensiones me rompen el material. Entonces, un buen perfil, una buena forma, es la forma que minimiza las tensiones. Tener tensiones altas es malo. Se me rompe el material. ¿Dónde sale la votación? No tengo ni idea, Daniel. Dice como encuesta. ¿Abajo de todo? Sí, tipo en donde están los participantes y todo eso. Buenísimo. Ahí nos contestan que yo no sé estas cosas. Entonces, aclaramos en primer lugar que mayor eficiencia implica menor valor de tensión. Ahora, creo que era Alejandro el que estaba diciendo antes que le sentía que el 1 no iba a ser muy eficiente porque en la parte del centro no tiene mucha tensión. La respuesta es correcta, la justificación le falta un poco. Justamente, ¿por qué habíamos dicho que la 4 era más eficiente? ¿De menos eficiente? Por el pequeño brazo de palanca. Por el pequeño brazo de palanca. Y entre 1 y 2, ¿quién tiene más brazo de palanca? Uno. El 2 tiene más brazo. Nuevamente tenemos a alguien que dijo 1 y alguien que dijo 2. ¿Alguien quiere desempatar? ¿Quién tiene más brazo de palanca? ¿La 1 o la 2? Y los ayudo El uno. dibujando las tensiones. Esas son las No, tienen tensiones. igual. No tienen el mismo radio. Te recuerdo que no tienen el mismo radio. El diámetro de esto vale 6,5 y esto vale 18,5. Y entonces la 2. La 2, justamente, para tener el mismo área y tener un hueco en el medio, tiene que tener más diámetro. El 2 tiene todo esto de brazo de palanca, en cambio el 1 tiene 2/3 de 6,5 para tener de brazo de palanca. Como el 1 tiene menos brazo, el 1 va a tener que generar un tau más grande que 2. Porque para producir el mismo momento torsor con menos brazo, tiene que generar más tau. Y más tau es malo. Me rompe el perfil. Entonces el 1 no va a ser eficiente.
Confunde el centímetro al cuadrado al lado de los diámetros. Uy, qué cosa esa. Confunde un montón, ¿no? Y apreté un botón. Sí, no sé qué pasó ahí. Hay algo raro con las presentaciones de este cuatrimestre. Me parece que, es culpa mía, pero me parece que agarré cosas viejas. Gracias, Daniel. Confundo un montón esos diámetros, esos cuadrados en diámetros. Bien. Y en cuanto a cuál es el más eficiente, la mayoría contestó el 2. Ahora ya estamos entre el 2 y el 3 para la gente que no había contestado. Es correcto, el más eficiente de todos es el 2. Y por descarte, el tubo queda en el segundo lugar. En cuanto a las tensiones, hubo un poco más de discordia. La respuesta correcta era la 4, que igual fue la más votada. Justamente la sección menos eficiente va a tener que generar taus más grandes. Como tiene menos brazo, como el bracito para generar torsión lo tiene adentro del espesor, el tau tiene que resultar un tau muy grande. Entonces, mayor tensión lo vamos a tener en el IPN y la menor tensión lo vamos a tener en la sección anular. Para saber cuál era mejor, el anular o el tubo, es un poco más complicado, pero básicamente es la misma historia del brazo y el espesor, porque fíjense que justamente habíamos customizado esto para que ambos tengan el mismo espesor, pero Coulomb, al tener un brazo constante, termina dando mejor que el tubo que tiene un brazo variable. O sea, el variable me refiero a que acá tiene uno para esta parte y tiene otro para esta parte. Eso hace que el tubo sea peor. Y la otra es, imagínense el agua fluyendo adentro de esto. Estos diagramas de tau que estamos dibujando son análogos a flujo hidráulico. Y donde tengo mayor velocidad, tengo mayor tau. En el anular, como no tengo bordes, no tengo aristas, va a fluir mejor que en el tubo, que sí tengo bordes y sí tengo aristas. Las tensiones tienen que fluir, igual que cualquier flujo, cualquier campo, y flujo en esas aristas es un problema. Cuando esta tensión constante acá pasa a ser constante acá, la realidad es que acá en ese vértice, en el vértice interior, se me concentran tensiones y eso no es eficiente para tomar solicitaciones. Esas aristas generan concentración de tensiones, como en hidráulica generan campos de velocidades más altos. ¿Dónde veo en un edificio o construcción el efecto de torsión? Justamente intentás evitar torsión, porque la mayoría de las secciones no son buenas tomando torsión. En un edificio, no sé si hablas de un edificio de viviendas, en los edificios de vivienda intentás reducirlo un montón. En cosas más industriales hay veces que no podés tener tanto juego con la geometría. Hay ciertos casos donde la industria te impone la geometría y no vos. En los edificios de vivienda son cosas medios cuadradas y podés hacerlas de forma tal que no tengas mucha torsión. Lo vas a ver más cuando veas hormigón 1, pero el hormigón en particular es malo para tomar torsión. Entonces intentás cambiar la geometría para no tener torsión en vez de armarlo para tomarlo. Nuevamente, en muchos casos no tenés otra y tenés que tomar torsión. Los puentes tienen que tener cierta rigidez de la torsión, no están dimensionados a eso, pero te afecta por temas de viento y esas cosas. Hay muchos casos donde no lo podés evitar y tenés que tomarlo, entonces cambiás la geometría para evitarlo, o usás tubos y no esto, y no secciones de hormigón que son cuadrados. Bien, ¿alguna duda de todo esto? Pasamos a la resolución y empezamos con la que es simple, que es la circular maciza. Y voy a preguntar lo mismo 1000 veces porque necesitamos que quede medio que automatizado.
¿Cómo son las tensiones en esta sección? Lineal, 0 en el medio y lineal hacia los costados. Y la manera de calcular esto era MT dividido JP por R. ¿Qué era JP? J polar. Pi sobre 32, diámetro a la cuarta. Curvatura, momento dividido J polar y G. Nuevamente, la curvatura, la rigidez de la sección, la rigidez del material. Tensiones, la rigidez de la tensión, de la sección, proporcionales al radio. Y después, una vez que nos acordamos esto, es hacer cuentas. Calculamos la inercia polar y nos da 175 centímetros a la cuarta. Metemos esto acá y cuando calculamos tau, calculamos el tau máximo, porque no calculamos un tau. Esta sección no tiene un tau, tiene un tau variable. Entonces calculamos tau y si somos más prolijos, no hacemos lo que hice yo, lo que hicimos nosotros, y escribimos tau max. No es la tensión de la sección, es la tensión máxima que tiene esa sección circular. Entonces, como queremos la máxima, en el radio, escribimos el radio, que es el diámetro dividido 2, que es otra cosa que a veces se lo comen. A veces ponen de 1 el diámetro dividido 2. Y después voy a calcular la curvatura haciendo momento dividido JP y G. Estoy yendo un poco rápido, me aceleré. ¿Qué unidades va a tener la curvatura? Radianes por centímetro. Muchísimas gracias, Daniel. Muy correcto. Esto tiene que tener radianes por centímetro y también tiene que ser un número muy chiquito. Muy chiquito en el orden de, si lo escribimos en este tipo de unidades, esto tiene que ser 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, ese tipo bueno, puede ser 10 a la menos 3, no puede ser 7. Este es un poco demasiado chico, aunque no está tan mal. Sí, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4 es un buen número para curvaturas. Y como dijo Daniel, esto es radianes sobre centímetros. Muchas veces el radianes no lo escribimos porque es una unidad que no tiene dimensiones. Entonces, recordamos que es radianes. Si lo queremos anotar mejor, anotamos radianes, y si no, recordamos que es radianes porque cuando calculemos el giro a partir de esto, ese giro va a estar en radianes. Bien, entonces este momento fue hacer cuentas para después comparar con los otros casos. ¿Vamos bien? ¿O fui muy rápido? Estamos bien, gracias Lorenzo. Pasamos a la sección anular, tiene el mismo momento torsor. ¿Cómo va a ser el diagrama de tensiones tangenciales? Gracias, Lucas. Aflojo un poco de la velocidad y te doy más tiempo. Gracias. También lineal, pero en la parte donde está el área. También lineal, pero en la parte donde está la arista. Exactamente. Entonces, hacemos un diagrama lineal. Esta recta pasa por el centro. La parte del medio no tiene nada. Y donde tengo área, donde tengo espesor, tengo este diagrama lineal de tensiones. No lo dije antes, pero es claramente muy importante. Si la torsión va para allá, estas taus van para allá, porque justamente estas taus van como va la torsión. Y lo otro que me olvidé de mencionar cuando hablaba de secciones circulares es que yo estoy dibujando esta sección de esta manera, pero la realidad es que toda esa sección tiene el mismo diagrama de Taus. Yo puedo perfectamente hacer un diagrama inclinado de esta manera,
que pase por el baricentro, ¿no? Y el diagrama sería algo así. Lo dibujamos horizontal por comodidad, pero todos los puntos de la sección tienen ese tipo de diagrama de Tauss. Gira como gira el momento torsor. Lo mismo acá abajo con esto de acá. Gira como gira el momento torsor para cualquier punto de la sección. Lo dibujamos en uno solo para simplificarnos la vida, pero es para cualquier punto de la sección. Entonces, en el anular es lineal, pero en el centro no tengo nada porque no tengo área, y las cuentas que usamos vuelven a ser las mismas cuentas que antes. O sea, el tau es el JP sobre el radio, y la curvatura es el momento y rigidez de esta estructura. Lo único que me cambia frente a la sección 1 es el valor de JP, que ahora tengo que hacer la resta del diámetro exterior menos el diámetro interior, y como dijo Agustín, el diámetro interior es el exterior menos 2 espesores, que a veces nos olvidamos de poner uno de esos espesores. Si recordamos esto, nos queda hacer cuentas y tenemos que calcular JP. Este JP comparado con este JP, ¿cómo tiene que ser? Más grande. ¿Más grande 190? ¿O más grande 15.000? ¿O más grande qué tanto? Te recuerdo un poco los valores. Daniel, no vale mirar el PDF, ¿ok? Sí, vale. La pregunta iba sin hacer Diría la que cuenta. mínimo 6 veces más grande porque el radio es 6 veces, el diámetro es 6 veces más chico. Entonces, como la tensión tiene que ser menor. ¿No era 6,5 y 18? ¿Por qué decís 6 veces? Ah, ok, 3 veces, perdón. Claro, esto sería 3, pero fíjate que acá hay un señor y ese señor está a la cuarta. Entonces es más o menos ya no 3 veces más grande, sino tipo 3 a la cuarta veces más grande. Es bastante más grande. No es correcto decir esto. O sea, no es, no lo vamos a escribir, no es 3 a la cuarta, pero ya está en ese orden de magnitud. No es 3 veces más. Es mucho más porque ese diámetro está a la cuarta. Entonces, es importante saber que va a ser más grande, pero no va a ser un poco más grande, no va a ser el doble, no va a ser el triple, tiene que ser bastante más. Para saber cuánto más, hacemos las cuentas y nos da 2706. Claramente mucho más grande. Porque el diámetro está a la cuarta. Es lo que siempre pasa en estos perfiles. Cuando ustedes, es lo mismo que pasaba con inercia. Cuando ustedes pasaban de un IPE 200 a un IPE 220, la inercia no crecía un 20%. Crecía más, bastante más, porque esas distancias están elevadas a ciertas potencias. Entonces, al agrandar un poco la sección, crecen mucho las inercias. En este caso, mantuvimos el área, pero como hicimos una sección anular y generamos un diámetro más grande, tenemos una inercia mucho más grande. Les recuerdo que esta inercia y esta inercia son para dos secciones con el mismo área. Es simplemente intentar optimizar la forma. Como tenemos un JP mucho más grande, tenemos una tensión más baja, pero ahora sí, fíjense que la relación entre estos es más similar porque aumentó JP, pero aumentó el radio. Entonces, sigue siendo una diferencia importante, pero no tan importante como antes. Aumentamos JP, aumentamos el radio. En definitiva, sabíamos que el tau tenía que dar más chico, sabíamos que tenía que dar menos que 18, pero no tanto menos que 18. O sea, no tanto en el sentido no 10 veces.
¿Vamos bien? ¿Qué pasaría con la curvatura? ¿Cuánto me tendría que dar la curvatura? ¿3 veces menos o 100 veces menos? 100 veces menos. 100 veces menos, porque la curvatura no depende del radio. Depende solo del JP. Entonces la curvatura para el caso de Coulomb es tantas veces menos como el JP era más grande. Vemos entonces que esta curvatura es mucho más chica que esta. Y esta curvatura ya sí empieza a ser curvatura bastante chica. Podemos llegar a tener ese nivel de curvaturas, pero son curvaturas pequeñas. Y nuevamente en radianes sobre centímetros. Entonces ya empezamos a ver que la forma nos cambia bastante. No es solo que la 2 es más eficiente que la 1, sino que es bastante más eficiente. Porque justamente estamos optimizando la inercia de la sección, la resistencia, mejor dicho, la rigidez a la torsión y por tanto la forma de tomar tensiones. ¿Vamos bien? Paso a la siguiente. ¿O estaban copiando? Todo bien. Bien, pasamos entonces a Brett. Felipe, ¿Cómo, perdón? ¿el G es giga o mega? Gigapascales, me parece. No, está bien, gigapascales. Estamos bien, ¿no? Sí. Generalmente tal vez lo ves escrito como 80.000 megas, que es lo mismo. Perfecto. Lo mismo que el E, muchas veces el E lo veían como 210.000 megapascales, lo puedes pasar a gigas para ahorrar de ceros. Me quedé dudando, pero no, sí, está bien. Bien, pasamos entonces a Brett. Tenemos el mismo momento de torsor, cambió la sección. ¿Cómo va a ser el diagrama de tensiones? Constante en el espesor. Constante en el espesor. Y, o sea, nuevamente estos dibujos son muy importantes, no son simplemente un esquemita, son muy importantes para nosotros. Y después las fórmulas para calcular Brett, las habíamos visto hace un segundo y se las recordamos acá. El tau era mt dividido 2 veces el área encerrada por la línea media por el espesor. Y la curvatura era el momento dividido este JTG. Y el JT era esta cuenta un poco fea y difícil de recordar, que vamos a calcular en un segundo. Si no recuerdan estas cosas, les recuerdo siempre intentar jugar con unidades. ¿Qué unidades tiene que tener JT? ¿Centímetros a la cuarta? Centímetros a la cuarta. Entonces, sí o sí, lo que meten acá adentro tiene que tener centímetros a la cuarta. Eso como ayuda para intentar ayudar a la memoria para ver cómo era la fórmula si no la recuerdan. ¿Qué era omega? Que lo acaban de ver. El área que encierra la línea media. El área que encierra la línea media. Entonces, dibujamos las líneas medias que son justamente en el medio de cada uno de esos rectángulos y tenemos que calcular ese área. El dato era esto de acá mide 200 milímetros y por lo tanto esto de ahí va a medir 200 milímetros menos el espesor, porque le como medio espesor de cada lado. Lo mismo con la otra longitud, que la longitud esta era 100 y por lo tanto este lado acá no va a ser otra cosa más que 100 menos 6. Ese es el área que tenemos que calcular, el cálculo del área omega, el área de línea media, el área encerrada por la línea media, y entonces hacemos 200 menos 6 por 100 menos 6, que es esta cuenta acá,
y nos da 182,36. Teniendo el valor de omega, pasamos a calcular JT. JT, porque tenemos 4, omega al cuadrado, omega ya lo conocemos, nos falta esta integral de acá. Entonces, nuevamente, omega al cuadrado lo conocemos, es simplemente elevar esto al cuadrado con la calculadora. ¿Y cómo habíamos dicho que se tenían que calcular estas integrales de línea? 1 sobre el espesor de la integral de línea de toda la sección. Espesor por la suma de todos los largos. Muy correcto, Lorenzo, porque en este caso tenemos espesor constante. Ahora lo voy a escribir, hago la aclaración. Lo que dice Lorenzo está bien, en este caso, porque tengo espesor constante. Necesito borrar esto porque creo que se me superpone. Tengo que borrar esto nomás. Creo que eso lo puedo borrar. Y queda directamente en limpio del área media. Y ahora sí, hacemos lo que dijo Lorenzo. Entonces, este JT es 4 por 182,36 centímetros al cuadrado, todo al cuadrado, dividido, y él me dijo espesor, 1 sobre espesor por la suma de las longitudes. La suma de longitudes, es decir, lo voy a hacer mejor de la manera que me gusta a mí, y después hacemos la versión abreviada de Lorenzo. Tengo que agarrar esta longitud y dividirla por el espesor de este lado. O sea, 200 menos 6 y dividirla por el espesor que tiene ese lado. Y después le sumo el siguiente, este de acá, 100 menos 6, y la divido por el espesor que tiene ese lado. 100 menos 6 y la divido por el espesor que tiene ese lado. Y así voy girando alrededor de todo el tubo. Esta longitud, 200 menos 6, dividido su espesor, que vuelve a ser este término. Entonces simplemente multiplico por 2 ese término. Y después, acá, 100 menos 6 dividido su espesor, que vale 6, que vuelve a ser este término. Y entonces puedo meter un paréntesis así. Lorenzo lo que había dicho es, si todo tiene el mismo espesor, puedo hacer directamente esto, más esto, más esto, más esto, dividido 6. A mí me gusta, por las dudas, ir lado por lado, por si llego a tener un espesor variable. ¿Se entendió esto? Sí. Borro y lo tenemos bien escrito por Kotama, que es lo mismo que puse recién, solo que no sacó el factor común del 2. Hacemos la cuenta y nos dio por suerte en centímetros a la cuarta y nos dio 1385. ¿Alguien tiene algo que opinar sobre ese 1385? ¿Esperaban un número más alto, más grande? ¿No esperaban nada? ¿Alguien esperaba algo de ese número? Yo pienso que está bien porque es más grande que el del tubo macizo, pero más chico que el del tubo hueco. Exactamente, es lo que yo hubiese esperado, que sea algo más grande que el macizo y menos que el hueco, porque habíamos dicho inicialmente que el macizo era menos eficiente y el hueco era el más eficiente. Por lo tanto, este es un número intermedio y de hecho también hubiese esperado que se parezca más al anular que al macizo, porque sigue siendo un tubo. Sigue siendo una buena sección para resistir torsión. Entonces hubiese esperado que se parezca más al anular que al macizo, pero tiene que estar ahí en el medio. Bien, conociendo el área encerrada por la línea media y el valor del JT, nos ponemos a calcular estas cosas, que es hacer álgebra. Simplemente reemplazamos omega por el valor de omega y el espesor lo ponemos todo en centímetros para simplificar. Hacemos la cuenta y el tau nos da 4,58.
¿Esperaban 4,58 o esperaban más o menos? ¿O seguimos sin expectativa de la resistencia a materiales? Es que es lo mismo que habíamos Es lo- dicho antes. Exactamente, Juan, es lo mismo que dijimos antes. Esperábamos algo intermedio y en Claro. mi mente algo más cercano al anular. Con la curvatura volverá a pasar lo mismo, porque lo único que me cambia es JT. Entonces, la relación entre la curvatura esta y las curvaturas que habíamos visto antes es lo mismo que la relación entre los JT. Entonces, esta curvatura es algo intermedio, más cerca del anular, pero tiene que estar entre el macizo y el anular. ¿Vamos bien? Nos falta la cuarta sección, el IPN. Felipe, Y- ¿podrías volver un toquecito atrás? Ahí está. Gracias. No, Listo. no, por favor. Felipe, ¿puedes repetirlo? Sí, Manuel. Lo de las tensiones, porque yo tengo anotado que en el anular daba 3,42 megapascales. Y no dijimos que tenía que dar entre medio. Anular 3,42. 42 megapascales. ¿Y el macizo? 18, ¿puede ser? Sí, 18,54. Este número, 4,58, tiene que estar en el medio del anular y el macizo. Es más que 3,4, menos que 18. Está entre esos dos valores y está más cerca del anular que del macizo, porque ambas secciones, este tubo y la sección anular, siguen siendo tubos del mismo espesor, tienen una eficiencia similar. Entonces, es cierto que el tubo es menos eficiente que el anular, pero no es mucho menos eficiente. Entonces tiene que estar entre el anular y el macizo y más cerca del anular que del macizo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí entendí, gracias. Perfecto. Lo mismo con el JT, con la curvatura, tienen que estar entre estos dos valores más cerca del anular. Bien, ¿en qué estaba? Y entonces pasamos a la cuarta sección, que es un IPN 200, nuevamente con el mismo área, pero otro comportamiento. Tenemos el mismo MT y pregunto como pregunté 1000 veces y seguiremos preguntando todo el cuatrimestre, ¿cómo son las tensiones en este caso? O sea, varía linealmente, pero en el espesor del material. Varía linealmente en el espesor y giran como gira el MT, un botón incorrecto. Entonces, esto para hacer un zoom, por si alguien no lo llega a ver, es un diagrama de esa manera. Y esto para hacer un zoom, por si no lo llegan a ver, es un diagrama de esta manera. Es importante que si este es mi momento torsor, esto gira así y esto gira así. Varía linealmente, pero dentro del espesor. Estas cosas que alguna gente llama bilineal, y a mí no me gusta llamarlo bilineal. Es lineal con la línea media tau igual a 0. Para calcular los valores, ahora sí, este espesor es distinto a este espesor. Vuelvo un segundo para atrás, les pido disculpas. Acá calculé un solo tau porque el espesor era constante. Si el espesor era variable, tenía que calcular los dos taus. Vamos un segundo. Si yo tengo acá tau 1 asociado a un E1 y tau 2 asociado a un E2, el tau 2 es la misma cuenta, pero con el E2. Tendría que calcular dos taus si tuviese dos espesores distintos.
como el espesor era constante, calculé uno solo. Pero si no, el tau varía al variar el espesor. Esto lo digo porque justamente acá, cuando estábamos en el IPN, ese IPN tiene 2 taus de valores distintos porque el espesor es distinto. Si el espesor fuese el mismo, serían iguales, pero el espesor del IPN del ala, el ala es lo de arriba, es distinto al del alma, entonces el tau 1 y el tau 2 van a ser distintos. Entonces vamos a calcular tau 1 y tau 2 con básicamente la misma cuenta, pero distinto espesor. La curvatura va a ser mt dividido jt por g, entonces lo que tenemos que hacer es calcular este jt para calcular todas estas cosas. Y para calcular jt, lo que hacíamos era la sumatoria de los jt de cada rectángulo. Debemos sumar los términos de cada rectángulo y existen muchas maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo de la manera que lo explica Luis, porque entiendo que todo esto lo dio Luis, pero sepan que si van a otro libro y a otro resuelto, hay otra manera de sumar rectángulos. Ninguna es mucho más correcta que la otra. La opción Luis es la verdad una muy buena opción. Y lo otro que notamos es que en estas especies de inercias, el espesor siempre va al cubo. Entonces no es ponerse a pensar si es el grande, si es el chico, no. El espesor siempre va al cubo, porque justamente el espesor era el que me daba este brazo de palanca. El espesor es el importante, es el que dicta el comportamiento para tomar torsión. Nos ponemos a hacer cuentas y tenemos que dividir esto en rectángulos. Y ahora que me quedé pensando, no sé qué cuenta hizo Kotama, así que vamos a pasar para adelante. Y vemos qué cuenta hizo Kotama. Kotama es Konya, Tania y Manu, que estuvieron el cuatrimestre pasado ayudantes, hicieron todas estas presentaciones particulares de torsión, no todas las de la materia, y por eso estoy diciendo Kotama sin darle contexto a la gente quién es Kotama. Gracias, Kotama. Bien, esta es la cuenta que hizo Kotama, vamos a ver cómo dividió los rectángulos. Denme un segundo. Bien, no hizo el método Luis, entonces tengo que pasar a explicar un poco qué quiere decir el método Luis. Yo tengo esta sección. Y esto lo tengo que dividir en rectángulos. Una forma de dividir esto es el método Luis, que voy a arrancar por ese lado, que no es el utilizado. Que es justamente primero dibujar las líneas medias del perfil. Esa es la línea media del perfil y ahí me equivoqué un segundo. La línea media no está ahí, está ahí. Y esas líneas medias es lo que a Luis le gusta, y me parece una muy buena opción, tomar como los rectángulos a dividir. Es decir, sigo esta línea media, y ese es un rectángulo, y análogamente abajo tengo esa línea media, y ese es otro rectángulo. Y después, para la otra línea media, a ver si se ve en naranja. No. Voy con este. Y vuelvo para atrás. Y se lío. Para la otra línea media, lo que hace Luis es arrancar justo de ese punto. Y tomar ese rectángulo. Ahora lo marco mejor. Pero la manera de Luis de dividir en rectángulos es esta, y entonces lo que tenemos básicamente es, para los rectángulos amarillos, algo de longitud, esto que vale ¿cuánto? Está mal esto, ¿no? Algún ayudante que me esté escuchando, ¿pueden buscar las dimensiones de un IPN? Que me juego que esta cuenta está mal. Y mientras sigo explicando. IPN 200. Venga.
O sea, tiene el IPN 200, para poner contexto, el 200 es este número. Y mi duda es cuánto es el ancho del IPN 200. Porque me parece que está mal. BF 90. 90 milímetros me parece que es. 90. Gracias, Agustín y Franco. Entonces está mal la cuenta de arriba, ahora la corregimos. Bien, ¿qué hace Luis? Hace el JT del amarillo. Y acá vamos a demorar un poco de tiempo y ustedes felices porque van a poder copiar y no van a estar apurados. El JT del amarillo es 1/3 de 90 por el espesor. ¿Y cuánto vale el TF? Este TF. Dice si lo puedo sacar. 11,3, ¿no? Por las dudas, que alguien me lo confirme, pero me lo juego. Sí, 11,3. Sí, gracias, Lucas. 11,3. Para que sepan, siempre el espesor de las alas es más grande que el espesor de las almas. El alma está solo para unir dos cosas de mayor espesor. Entonces, esta cosa de acá tiene que tener el espesor más chico. Y esta cosa el más grande, porque el alma lo único que hace es unir alas. Mientras más chico, mejor. Y lo que es en las tablas, el ala, el F viene del inglés, que es flange, y el alma de Webb quedó en inglés y quedan las tablas en inglés. Por eso el F y W molesto. Pero bueno, el ala es más grande, entonces el ala es más grande, y esto es el JT del coso amarillo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, vamos al JT del marrón versión Luis y después corregimos la versión Kotama. ¿Alguien se anima a dictar? ¿Cómo sería el JT del marrón? ¿1/3 de qué? 200 menos 2 por 11,3. ¿Por qué? O sea, si es versión Luis, es desde la línea media, por las dudas, tal vez no lo quede claro. En la versión Luis, es ese pedacito, y entonces sería 200, paréntesis, 200 menos 11,3. Claro, porque sería el medio, pero por 2 se cancela, está bien. La versión Luis lo que hace es dibujar líneas medias y no divide la sección en rectángulos según áreas, sino según líneas medias. Perfecto. ¿Acaso dijo marrón? Dijo marrón. Pensé que yo veía mal. ¿Eso no es marrón? No sé qué pasó. Es rojo o bordó si querés. Por Dios. Yo lo veo re marrón, eso no es bordó. Después vamos a tener una discusión, pero déjame terminar el ejercicio. Tenemos 15 minutos para hablar de esto. Por el espesor, que vale 7,5 al cubo. Entonces, la opción Luis es dibujar líneas medias y después dividirlo según las líneas medias, no dividirlo en área. O sea, para que quede claro, en la versión Luis, y digo versión Luis porque creo que así lo explica Luis, no es que lo inventó Luis. En ese sector hay un lugar que se superpone lo marrón y lo amarillo. En ese sector se superpone un poco de marrón y de amarillo, no hay ningún problema, se superpone y listo. La vida continúa. Esto es, en la mayoría de los casos, para la mayoría de los perfiles da buenos resultados y está bastante utilizado esta opción. ¿Se entendió esta opción? Sí, se entendió. Bien, la opción Kotama es en cambio hacer justamente dividirlo en rectángulos, y un rectángulo es esto. Ahí bien, ahí le pinto encima. Y ahora sí tenemos la partecita marrón, un poco más chica, ¿no? Entonces, en la versión Kotama,
lo que quiso hacer, y quedó mal escrito, y estoy seguro que esto lo habíamos corregido, pero quedó mal escrito, es lo mismo de antes, esto es 90. Me lo comí antes, pero claramente hay 2 amarillos, entonces como hay 2 amarillos, hay un 2 acá. Entonces, en la versión que hizo Kotama es 90 por espesor al cubo, 2 veces, más, y ahora 200 menos 2 veces el 11,3, porque ahora sí lo dividió en rectángulos independientes que no se superponen. Ambas opciones son válidas. Elijan la opción que más les guste y sepan que pueden encontrar ejercicios distintos. Personalmente, si fuese ustedes, optaría por la versión Luis, pero no pasa nada. Elijan la opción que quieren, no les va a cambiar mucho, les va a dar prácticamente lo mismo. ¿Alguna duda de esta confusión general? Sí, yo, una pregunta. Ahí, cuando tenés lo rojo, ¿eso en la tabla no está como HW o eso es otra cosa? HW, no, tendría que buscar la tabla. No me acuerdo qué es cada cosa en la tabla. Si querés, en un rato nos fijamos. Dale, porque estaba mirando la tabla y para saber si es eso o si es otra cosa. Es que me suena que no, porque me parece que te están marcando la zona recta. O sea, la realidad es que el IPN no es así tan lindo, es una curva, tiene un radio de curvatura y tiene una ala taluzada, entonces tiene un espesor variable. Entonces, asumo que te indican el área recta del alma, que sería eso. El HW es la longitud recta del alma. Bien, entonces no es lo que queremos nosotros. Porque te estás comiendo un montón de sector, si no. Si te está marcando, si este es el HW, te está cortando ahí, digamos. Estoy súper exagerando esas curvaturas, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Y igual todo esto no sé si alguien se dio cuenta cuando hice este dibujo, le dije que este espesor es variable. Uy, dice, Dios, este espesor es variable. Y en un momento de acá entró este espesor variable. No, estamos haciendo simplificaciones arriba de simplificaciones arriba de simplificaciones. Y la gente se cree que la ingeniería es una ciencia exacta. ¿Alguna otra pregunta? Porque tengo que borrar todo este mamarracho. Entonces el total sería la suma de los 2 que calculaste recién, ¿no? El total sería JT es 2 veces JT amarillo más, porque tengo 2 JT amarillos, más JT marrón, porque el color es marrón y después vamos a comprobarlo en el intervalo. Está bien. Bien. Borro todo este mamarracho. Y lo importante de todo esto es que hicimos sufrir innecesariamente para que sepan calcular JT, pero el JT de todos los perfiles normalizados están tabulados. Llegan al parcial, tienen que calcular un IPN a torsión, no se pongan a calcular JT. Está tabulado. Les enseñamos a calcularlo porque existen secciones que no están tabuladas y así como tienen que saber calcular inercias, tienen que saber calcular JT. Pero si tienen un perfil normalizado, así como en flexión iban a la tabla y buscaban inercia, acá van a la tabla y buscan JT. Todos los perfiles normalizados tienen este JT tabulado. Por favor, usen las tablas porque ya te están enterando que los parcialitos no tienen mucho tiempo de sobra. Entonces es importante no usar tiempo para cosas que ya están resueltas. De la misma manera, vuelvo un segundo atrás, porque me voy acordando a poco. Esto de acá está tabulado. Y esto de acá está tabulado para ciertos tubos. En este tubo particular estaba tabulado. Entonces pueden ir a la tabla y buscar esos números y no tener que hacer todas esas cuentas. Bien, estamos acá. El valor está tabulado, pero fíjense que todas estas simplificaciones siguen dando un número bastante similar.
ese JT no está dividiéndolo en rectángulos de manera simplificada como estamos haciendo nosotros, hace un cálculo más preciso y nos da 11,2. Dado que la tabla es más precisa, usamos el valor de tabla y ahora sí nos ponemos a calcular taus para estas cosas. Tau 1, tau 2, curvatura. Tau 1 es agarrar MT, dividirlo por el JT de la tabla y multiplicarlo por el espesor del ala. El espesor del ala es más grande, el tau 1 nos va a dar más grande que el tau 2. Es decir, para calcular tau 2, hago la misma cuenta, divido por el JT que está tabulado, y ahora lo multiplico por el espesor del alma y nos da una tensión un poco más baja. El alma tiene menos tensión porque tiene menos espesor. Como tiene menos espesor, tiene menos rigidez, toma menos parte de la carga y esto termina generando menores tensiones. Menos espesor, menos tau para Saint-Venant. Para Saint-Venant. Si se recuerdan, en Brett el espesor también era variable, el tau también variaba con el espesor, pero era al revés que esto. La relación era al revés. Fíjense, en Brett el tau depende del espesor, pero es al revés. En Saint-Venant el tau depende del espesor, pero más espesor implica más tau. Bien, lo único que nos queda es calcular calcular esta curvatura. El JT ya lo tengo. Entonces hacemos cuentas y nos da 1,1 por 10 a la menos 3. Que es hacer cuentas y despejar curvaturas. Y ahora que tenemos estos números, ¿alguien me quiere contar algo de estos taus? ¿Les parecen razonables? Sí, porque habíamos dicho que era el menos eficiente. Era menos eficiente, igual fíjense cuánto menos eficiente. En un segundo vamos a ver todos los números, pero sabíamos que tenía que dar más tau, nos está dando bastante más tau. Y con la curvatura, ¿qué esperábamos de la curvatura? ¿Una curvatura más grande o más chica que los anteriores? Más grande. Más grande y por suerte fue más grande. ¿Terminaron de copiar esto? Igual acá tienen todos los números de vuelta, así que si no lo copiaron está ahí abajo. Pero esto acá es simplemente una tabla de resumen para que podamos comparar sin estar yendo para atrás en el cuaderno. Y fíjense que justamente si comparamos el lado de taus, el más eficiente es el anular, 3,4. Le sigue Brett por cerca. Sigue siendo un tubo, sigue siendo muy bueno. Esta diferencia estamos cerca. Cuando pasamos a la circular maciza, ya hay una diferencia más grande, de 18 a 5, 4, sí, más o menos 4 veces estas cosas. Entonces, cuando pasan a la circular maciza, es bastante menos eficiente la circular maciza, porque justamente la sección, como está toda cerca del centro, no tiene esta palanca. Y cuando pasan al IPN se dispara todavía más, porque la maciza era mala, pero por lo menos tiene un espesor proporcional a ese radio. En cambio el IPN, el espesor es el espesor del alma, no tiene que ver con el tamaño del IPN, o sea, el IPN tiene 200 milímetros de altura, pero el espesor son 11 y 7,5 milímetros. Ese espesor, que es el que dicta el comportamiento de torsión, es muy pequeño y el tau es muchísimo más grande. Nuevamente, de acá a acá, pequeña diferencia. Del tubo a la maciza, una diferencia, y de la maciza al IPN es bastante cómo me cambia y cómo me aumenta. El IPN es muy poco eficiente y no solo el IPN, todos los perfiles abiertos son muy poco eficientes.
Lo mismo lo ven con las curvaturas. Curvatura muy pequeña, un poco más grande. Tenemos un salto de 6 veces y de acá a acá se nos dispara también muchísimo más el valor de la curvatura porque el IPN es muy ineficiente. Muy, hablando bien. Acá tienen los valores para que vean realmente la diferencia y por esto es importante que quede claro cuál es más eficiente y que la razón que este es más eficiente es que el brazo lo tiene interno y entonces el diagrama de esta cosa era bilineal dentro del espesor. En cambio, el diagrama de esto era constante porque el brazo lo tiene externo y por eso es más eficiente. ¿Alguna duda de esto? A Daniel le pregunto, Daniel, ¿te bajaste la que dice segundo cuatrimestre 2020? ¿O te bajaste la que decía primer cuatrimestre? Ok, entonces subí algo mal, porque debería haber subido esto. Lo subo de vuelta. Gracias por avisar. De hecho, termino esto y te lo subo inmediatamente. Esto de recién, estas conclusiones son las que dije recién, quedan escritas por las dudas, pero el más eficiente era el anular, porque la inercia era grande y eso optimizaba las cosas. Y les recuerdo que más eficiencia quiere decir menos tensiones. Es una cosa que a veces la gente se confunde bastante, porque creen que como es mejor, tiene que tener más tensión, y la realidad es que resistir más es resistir mejor, es resistir generando menos tensiones para una misma solicitación. Mientras más resiste un perfil, más momento torsor puede tomar. Y para tomar más momento torsor, tiene que generar tensiones más chicas. Entonces, el más eficiente tiene tensiones menores. El menos favorable de la sección abierta, por esto que dijimos antes del espesor, y que la sección maciza sigue siendo mala porque no tiene un brazo grande como los tubos.